A ver, pensemos en esto. ¿Puede una pintura, una escultura o un performance realmente cambiar el mundo? Bueno, para 6 artistas latinoamericanas que fueron verdaderas pioneras, la respuesta fue un sí, pero un sí rotundo. Hoy vamos a explorar justamente cómo transformaron su creatividad en una herramienta poderosísima de resistencia y cambio. Y esta es la idea central, el corazón que une a todas las creadoras que vamos a recorrer. Porque sus obras, fíjense, no estaban hechas solo para ser vistas, estaban hechas para sentirse, para provocar y, sobre todo, para desafiar las estructuras de su tiempo. Así que, este es el mapa de nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a ver el contexto que enfrentaron, después, las estrategias que usaron y, finalmente, el increíble legado que nos dejaron. ¡Empecemos! Para entender de verdad la valentía de estas artistas, primero tenemos que entender el mundo en el que vivían. Ellas no estaban creando en una burbuja, para nada. Su arte respondía directamente a un desafío enorme. Imagínense el panorama. El siglo XX en América Latina estuvo marcado por estas fuerzas. Una cultura que muy a menudo miraba a Europa como el gran referente. Una sociedad que limitaba muchísimo el papel de la mujer. Gobiernos que no dudaban en silenciar la crítica. Y una brecha social profundísima. Este era el escenario. Y bueno, frente a ese escenario, la respuesta de estas 6 mujeres fue contundente. Usaron el arte no para escaparse de la realidad, sino para confrontarla de frente. Lo convirtieron en un vehículo para la crítica, la resistencia y, algo fundamental, para la afirmación de una identidad propia. Y así llegamos al primer gran campo de batalla de estas artistas, el cuerpo. Ellas decidieron que la revolución empezaba por reclamar la propia piel, la propia experiencia como algo válido y poderoso. A ver, la norma social dictaba que el cuerpo de la mujer era algo para ser visto desde afuera, casi como un objeto. Lo que ellas hicieron fue transformarlo en un sujeto, en un lienzo para expresar identidad, dolor y hasta una conexión profunda con el mundo natural. Y por supuesto, la figura central aquí es Frida Kahlo. Pensemos que en esa época dominaba el muralismo, ¿no? Con sus grandes relatos heroicos, casi siempre masculinos. Y Frida hizo algo totalmente radical. Giró la mirada hacia adentro, hacia lo íntimo, lo personal. Su arte fue una rebelión en muchísimos frentes. Validó el dolor y la emoción como temas dignos del gran arte. Rechazó la belleza impuesta desde Europa y celebró sus raíces mexicanas con un orgullo tremendo. Poner la experiencia femenina en el centro de todo eso en su momento fue revolucionario. Ahora pasemos a Ana Mendieta, una artista cuya obra nace de una herida muy profunda, la del exilio. Ella usó su cuerpo no solo para hablar de sí misma, sino para hablar de la pérdida, del desarraigo y de esa búsqueda constante de un lugar en el mundo. Su famosa serie, Siluetas, es el ejemplo perfecto. Al grabar la forma de su cuerpo en la tierra, en la arena o con fuego, estaba uniendo su experiencia personal de pérdida con una denuncia mucho más amplia sobre la violencia y ese anhelo universal de pertenecer a un lugar. Ok, si el primer grupo miró hacia adentro, el segundo grupo de artistas que vamos a ver dirigió su mirada, sin anestesia, hacia afuera, hacia las injusticias de su sociedad. Y no usaron metáforas sutiles, no, su arte fue una denuncia frontal. Hay que entender que, en contextos donde alzar la voz era de verdad peligroso, estas artistas se negaron a callar. Usaron sus pinceles, sus manos, para mostrar lo que muchísimos preferían ignorar por completo. Débora Arango es un caso emblemático de esto. En la Colombia superconservadora de mediados del siglo XX, su obra fue un escándalo total. Pintó la corrupción política, la hipocresía social y la violencia sin ningún tipo de tapujos. Y eso, claro, le costó la censura y el rechazo. Es que, imagínense, ella pintaba a políticos junto a prostitutas, denunciaba la violencia bipartidista que desangraba al país y retrataba a mujeres completamente fuera de los roles tradicionales. Su obra era un espejo muy incómodo para el poder. Y de ahí nos vamos a Chile, con la increíble Violeta Parra. Y sí, es más conocida por su música, claro, pero su trabajo visual, en especial sus arpilleras, es igual de poderoso.
Su misión fue rescatar y dignificar la cultura popular, la cultura del pueblo. Lo que Parra demostró fue algo potentísimo, que el arte de la gente común, el arte folclórico, tenía la misma capacidad de conmover y de denunciar que el llamado gran arte académico. Le dio voz y visibilidad a los que no la tenían. Y llegamos al último grupo de artistas, que fueron, si se quiere, un paso más allá. No solo criticaron la sociedad, sino que se propusieron reinventar las bases mismas de la cultura y la identidad latinoamericana. El desafío aquí era monumental. Se trataba de dejar de ser un eco de Europa y crear una voz propia, una voz auténtica. Era ni más ni menos que una declaración de independencia cultural. Y en Brasil, una de las grandes líderes de esta revolución fue Tarsila do Amaral. Con sus colores vibrantísimos y sus formas tan únicas, ayudó a forjar una nueva identidad visual para su país, una que bebía directamente de sus propias raíces. De hecho, una pintura suya, el famoso Avaporú, inspiró un concepto clave, la antropofagia. La idea era audaz y brillante. No se trataba de negar la influencia europea, sino de devorarla, de digerirla, para producir algo completamente nuevo, algo genuinamente nuestro. Y por su parte, Remedios Varo, desde el surrealismo en México, hizo algo fascinante. Desafió las jerarquías del conocimiento. En sus mundos fantásticos, las mujeres no son las musas pasivas. ¡Qué va! Son las protagonistas. Son científicas, alquimistas, exploradoras que transforman la realidad. Bueno, después de este recorrido, ¿qué podemos llevarnos de estas 6 mujeres tan distintas entre sí? Porque, aunque sus estilos y sus contextos eran diferentes, compartieron una convicción y unas herramientas en común. El punto crucial es este. Su legado nos muestra una especie de método. Primero, afirmar quiénes somos, desde nuestro propio cuerpo hasta nuestra cultura. Segundo, señalar sin miedo lo que está mal, denunciar la injusticia. Y tercero, y quizás lo más importante, usar la creatividad para imaginar que las cosas sí pueden ser diferentes. Porque al final, el trabajo de estas artistas no es solo un registro del pasado, algo para ver en un museo y ya. No, es una invitación permanente a usar el arte para construir un futuro mejor, un futuro más justo y mucho más consciente. Y toda esa valentía nos deja con esta pregunta fundamental flotando en el aire. Si ellas usaron el arte para confrontar el colonialismo cultural, el patriarcado y la censura de su tiempo, ¿cuáles son los desafíos equivalentes en nuestro presente? La respuesta, claro, se sigue escribiendo en los lienzos, en las pantallas y en las calles de hoy.